interseco en X es 20. Esta es la línea de presupuesto que corresponde a esta expresión. Aquí está, es esta, ¿eh? Y es igual a 10 menos 1/2 de X. Esta es la expresión, ¿verdad? Ok. Yo no sé por qué, compañeros, me gustaría escuchar opiniones, porque ustedes no usan el GeoGebra. ¿No lo pueden usar? ¿Mm? Yo entendía que todos los estudiantes que llegan a micro ya conocen, ya pueden usar tanto Excel como GeoGebra. Si ustedes se fijan, este gráfico que yo les he puesto acá es hecho con GeoGebra. ¿Mm? Este está hecho con GeoGebra. Grafica perfectamente. Y bien elegante los gráficos. ¿Mm? Entonces, hay que saber usar la tecnología para poder abreviarse el estar tabulando y todas las cosas que hacemos, pues, porque la verdad es que se tabula cuando usamos papel milimetrado, pero ahora ya no se usa papel milimetrado. Ahora usamos GeoGebra o Excel. Este es un gráfico que los compañeros hicieron en Excel, si no me equivoco, ¿no? Pero es mucho más elegante el GeoGebra. Luego dice, si con relación a la situación original y al mismo tiempo cambia tanto el precio de X como el precio de Y, el precio de X aumenta en 20 y el de Y reduce en 25, todo lo demás constante, eso quiere decir esta CP, ceteris paribus. ¿Cuál sería la nueva línea de presupuesto? Los compañeros lo hicieron excelente, ¿eh? ¿Cómo lo hicieron? Calcularon el 20% que aumenta el precio, 40 más el 20% es 48, y 80 menos el 25% de 80 les dio 60, ¿verdad? Entonces, quiere decir que las nuevas ecuaciones serían 80 igual a 48x, claro, porque el nuevo precio de x es 48, y más 60y, que es el nuevo precio de y. Entonces, despejaron y de esta ecuación y les da la 4, ¿eh? Y entonces, ¿qué hicieron? ¿Ya? Lo que hicieron es calcular el interseco de cada uno de ellos. ¿Cómo? El interseco de X, de Y, 1667, el interseco de X, 13.38. Entonces, la nueva línea de presupuesto, pero no la graficaron. Me pusieron acá solo una descripción, que la línea interseca en 1667 en X y en 1313 en Y. Pero no, yo quería el gráfico, porque acá bien claro dice, ¿verdad? ¿Cuál es la nueva línea de presupuesto? Y luego después pedía que graficara. Después había que graficar más adelante, ¿verdad? Bueno, está bien la observación hecha. Si con relación a la situación original, el ingreso aumenta 25 y también cambian los precios, 20% respectivamente cada uno, entonces acaban 3 cambios. Quisieron los compañeros, trabajaron muy bien, aumentaron el presupuesto en 25%, de 1000, el original era 800, pero aumentó un 25%, entonces le da 1000. Y dice también que los dos precios aumentan en 25%, lo mismo. Entonces, en 20, perdón. Entonces el precio de X aumenta en 20, da 48, y el precio de Y aumenta en 20, entonces da 96. Hay una nueva línea de presupuesto que sería 48X más 96Y igual 1000. Entonces lo que los compañeros hicieron es calcular el interseco en X y en Y, y nuevamente se proceden al literal E, que sería graficar las tres. La original es A,
la del literal C y la del literal D. Como todas son líneas rectas, entonces solo con los intersecos basta. Y entonces los compañeros tienen esta gráfica. La original y las dos modificadas. La original es la azul, dice. Así está muy bien. Y luego tenemos la donde cambia los precios y de cuando cambia el ingreso y los precios. La tercera. Entonces tenemos tres líneas que una de ellas implica salto en la línea de presupuesto y la otra implica también salto y giro porque también cambia la pendiente. Entonces acá tenemos cómo ellos identificaron las líneas de presupuesto, ¿verdad? Y también me identificaron cuáles son las áreas. Un tópico que me ha quedado en el tintero es el siguiente. El área de factibilidad, o sea, el área de compra factible cuando M es 800, el área BAO, dicen los compañeros, o sea, BAO. Ese es el área factible. Pero nosotros podríamos calcular cuál es el valor del área factible. ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Se les ocurre? Porque aquí lo único que hemos hecho es describir, ¿verdad? Mire, el área factible cuando el presupuesto es tanto, entonces es el área del triángulo BAO. Pero la pregunta es, mire, ¿y cuál es el área? Pues? ¿Cuánto es el valor del área? ¿Ya? ¿Se les ocurre? Aquí dicen los compañeros. El área de compra factible de la situación A se encuentra debajo de la línea presupuestaria 1, donde el consumidor puede obtener cualquier combinación debajo y sobre la recta. Correcto. No pudiendo adquirir aquellas combinaciones que se encuentran sobre la recta. Correcto. En la situación C y D, cambia el área factible. Primero, cuando el precio aumenta del bien X y disminuye el precio del bien Y, hace que el consumidor pueda adquirir más unidades del bien X y menos del bien Y. Y el último escenario es cuando aumenta la renta y los precios y aumentan la renta y los precios. ¿Ok? Entonces, pero ¿cuál de las tres áreas es mayor? ¿Pueden decirme cuál? Esa es una pregunta que nadie, es decir, nunca ha querido hacérsela, pero se las podría hacer. ¿Mm? ¿Se les ocurre cómo responder? ¿No? Veamos un caso de un ejemplo que yo les puse. A ver, déjenme ver. No es Dámelo para este. Filex. ¿Se les ocurre cómo, compañeros? ¿Sí? ¿No?
Ajá. ¿Se les ocurre cómo? ¿Cuál de las tres áreas? Porque acá están descritas, pero ¿existirán áreas más grandes que otras? ¿Sí o no? ¿Áreas factibles mayores que otras? Esa es la pregunta. ¿Ya? A ver, veamos un caso. A ver, permítanme. A ver, ¿están viendo este gráfico? Sí, se mira. Ok. A ver, este gráfico es el que correspondía a un ejemplo que yo les pasé. ¿Ok? Entonces, acá teníamos tres casos. El primer caso corresponde, esta era la situación original. ¿Ok? El interseco en X era 10 y el interseco en X, perdón, es 10 y en Y también es 10. Este es el original. Pero luego después se modificaban, aumentaba el M, o sea, el presupuesto a 480, pero no cambiaban los precios de los bienes. Entonces lo que ocurría era que saltaba, ¿no es cierto?, la línea de presupuesto. Cambiaba de esta a esta otra. ¿Mm? ¿De acuerdo? Cambio. A ver si me permite. Sí. Este era el original, la C. Entonces, si aumenta el presupuesto, la línea del presupuesto salta de aquí para acá, al azul. De la verde al azul. Pero si la línea de presupuesto disminuye, entonces la línea de presupuesto salta a la izquierda y abajo. Ahora pregunto, ¿cuál de las tres áreas factibles es mayor? ¿Ah? ¿La original, la del segundo caso o la del tercer caso? La original es la verde, la de aumento del presupuesto es la azul y la disminución del presupuesto es la roja. ¿Ok? Entonces, pregunto, ¿cuál área factible es mayor? No me digan que no lo ven, porque aquí se puede ver perfectamente. La azul. La azul, por supuesto, es el triángulo más grande, ¿verdad? Es el triángulo más grande, es este, mire, es esto, esto y esto. El original es el área del triángulo mediano, es el tamaño medio, ¿eh? Es este. Y la más chica es cuando el presupuesto disminuye, es la roja, ¿verdad? Este es el triángulo más chico. Pero esta es una apreciación así a simple vista. La pregunta es, ¿por qué esta es mayor que la de en medio y la de en medio es mayor que la de rojo? Porque el área de los triángulos es diferente. ¿Cómo calculamos el área del triángulo? ¿Se acuerdan? ¿Mm? El teorema de Pitágoras. No, 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 no. Este es un triángulo rectángulo. Sería muy sofisticado calcularlo por Pitágoras. En la geometría plana, en la geometría euclidiana, hay fórmula para calcular el área del triángulo. ¿A qué es igual? Es igual a base por altura entre 2. ¿Ok? En el caso del triángulo de la área factible original, los intersecos, ¿cómo son? Aquí está. Es el interseco acá es, ¿cuánto es la base? 10. Ah, no, 16, ¿verdad?
Mire, es 16. ¿Y la altura cuánto es? 10. Entonces, base por altura entre 2. ¿Cuánto sería el área factible de la situación original? Es base por altura entre 2. ¿Cuánto te da? 80. 80, así es. El área factible tiene un valor de 80. ¿Ok? Tiene un valor de 80. ¿De acuerdo? Tiene un valor de 80. ¿Por qué? Porque es base por altura entre 2. Pero en el caso de a ver, cuando aumenta, cuando pasa de ser 400 a 480. ¿Ok? El interseco de X, ¿cuánto es? Sería este, ¿no es cierto? ¿Sí? Sería este. Y el interseco de X sería este valor. 14, 16, 18 y casi 20. Esto, no sé. Habría que ver, habría que calcular. Calculémoselo, por favor. Para esta ecuación, ¿cuánto es el interseco de X? Para esta ecuación, la 3, o no, la 4. ¿Cuánto es el interseco de X? ¿Cuánto? El interseco de X es, si no compramos nada de Y, ¿cuánto? Y todo lo gastamos en X, ¿cuánto es el máximo que gastamos en X? ¿Me pueden decir cuánto es? Vamos al pizarrón, pues. ¿Sí? Despejen de acá, hombre. Si Y es 0, ¿cuánto vale X? Ese es el interseco de X. Que no hay nadie del grupo 4. Voy a empezar a dudar lo que ustedes hicieron la tarea, pues. ¿Ah? Qué bárbaro. Ese es sobre el ejemplo, no sobre la tarea. Por eso No me estoy equivoco. preguntando aquí ahorita. Estoy preguntando, si usted hizo la tarea y calculó el interseco de X, ¿por qué no lo puede calcular con esta, pues? Allá en la tarea era una cosa, pero aquí es lo mismo. Estoy preguntando. Si esta es la línea de presupuesto y quiero calcular el interseco de X, ¿no? O sea, ¿cuánto gasto? Esto es lo máximo que gasto de X cuando no gasto nada en Y. Entonces, ¿cuánto es lo que compro de X? Eso es lo que le estoy preguntando. Si lo pudieron hacer en la tarea de 10, ¿por qué no lo pueden hacer aquí?
Ya me pusieron en duda ustedes. ¿Cómo es posible? No sé si le da 19.2. Exactamente, eso da 19.2. Así es. Ok. Ese es 19.2. ¿Y cuánto es el si gasto todo en Y? Ese si gasto todo en X. Y si gasto todo en Y, quiere decir que no compro nada de X. ¿Cuánto sería el interseco de Y? Es 12, hombre. Es el más fácil. ¿Eh? Si X es 0, entonces 5 octavos por 0 te da 0. Entonces llévale 12. Entonces el interseco de X es 19.2 y el interseco de Y es 12. Son estos valores que tenemos acá. ¿Ok? Acá es, dijimos 12 y en el otro es 19.2. ¿Ok? Entonces acá es 19.2 y acá es 12. ¿Cuánto sería el área factible de compra? Para la primera variación, cuando aumenta el presupuesto de 400 a 480. Sería entonces la base, que es 19.2 por la altura, que son 12, igual entre 2. Base por altura entre 2. Sería 115.2. entonces 115.2. Ese es el área factible para esta línea de presupuesto. Y lo mismo podemos hacer para la tercera línea de presupuesto. ¿Ok? Que sería la ecuación 5, que es esta. Es esta. El interseco de X, ¿cuánto es? Es ¿cuánto? 12. 12. Exacto. Y el interseco de Y es 7.5. Y con eso podemos calcular cuánto es el área factible de acá. Es 12 de base con 7.5 en el otro. 7.5. 12 de base y 7.5 de altura. Entonces, 12 por 45 debe dar. Ajá, 35. 35. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, en la medida en que el área factible es mayor, pues hombre, las posibilidades de tener un consumo mayor y una utilidad mayor, pues se potencian, o sea, aumenta la probabilidad de tener una utilidad cada vez mayor. Esto no lo he preguntado nunca, pero podría preguntarlo, pues. ¿No? Son cuestiones derivadas del mismo tipo de problema. Ok. Preguntas, compañeros, por favor. Con el ejercicio 2 está más que claro. El primero creo que es el más difícil. El primer, claro, sí, el primero es difícil. Lo que digo es esto. Ustedes, por favor, cíñanse al procedimiento que les he dado. Para poder hacer esto necesitas hacer aquel procedimiento de 3 pasos. Primero encontrar la Y, después sustituir la Y, el valor que te dé Y al sacar las utilidades marginales y las razones de precio, lo sustituís en la ecuación de presupuesto y con eso encontrar la X y después esa X se vuelve y se sustituye en la primera ecuación de Y. Y entonces tenés las ecuaciones de X y de Y que se expresan en términos de M, PX y PY. Cuando tenés esas ecuaciones,
sí ya puedes calcular el equilibrio del consumidor. ¿Ya? Y después lo que les hizo falta, como les dije, es graficar la curva de indiferencia. La curva de indiferencia. La curva de indiferencia se grafica a partir de la curva de utilidad. Este fin de semana vamos a tener otro ejercicio parecido al 10, al que hicimos del 10, ¿verdad? De la tarea 10. Es el último ejercicio que vamos a hacer y, bueno, quiero ver si efectivamente afianzamos esa parte porque es muy importante. En la otra semana, Dios lo permite, vamos a entrar a la teoría de la empresa, teoría de la producción, ¿verdad? En las últimas 2 semanas vamos a ver por lo menos 2 sesiones de la teoría de la empresa. Que por cierto, ustedes están trabajando en la secuencia didáctica tercera, ¿verdad? Vamos a llegar hasta ahí, compañeros. Les voy a robar unos cuantos minutos. Me siento un poco cansado. Ya di 2 horas más, otras 2 horas de clase. Pero si hay preguntas, con gusto, por favor. Pero estamos claros. ¿Estamos claros? ¿Sí? Oh, claro. Bueno, fíjese que hay un tema que me quedó en el tintero y que me hubiera gustado tratar de ver la derivación de la curva de demanda, que son las últimas 2 láminas de mi exposición que hice sobre la teoría del consumidor. Que esa es el último punto, el penúltimo punto, mejor dicho, que vimos en la exposición que hacíamos de la teoría del consumidor. Entonces, pero no sé qué tanto podamos trabajar en eso, porque ya no tenemos mucho tiempo para trabajar esta parte. Si me permiten, solo quería recordar un asunto. A ver. Déjenme ver, permítanme. Lo relacionado a la derivación de la curva de demanda. Déjenme ver. Me refería a este tema, compañeros, que lo vimos bien en la carrerita, la derivación de la curva de demanda. Fíjense ustedes que hemos visto nosotros, hemos tratado problemas al respecto. Estamos listos para poder hacer este tema matemáticamente hablando, porque hemos dicho que el punto de equilibrio del consumidor ya lo podemos calcular, ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Y si nosotros mantenemos constante el ingreso, pero solo hacemos variar el precio del bien X, perdón, sí, el precio del bien X o del bien Y, ¿verdad? Nosotros podemos deducir la curva de demanda, ya sea del bien Y o del bien X. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de esta práctica. Fíjese usted que nosotros ya sabemos que manteniendo el interseco en el eje de Y, ¿verdad? Entonces tenemos una curva de presupuesto original que sería C sub 0. Y yo les daría esta curva a ustedes, esta línea de presupuesto, esta, la B sub 0. Y al mismo tiempo les daría la curva de utilidad total, la utilidad, que se le correspondería a la isocuanta I sub 0. Con eso ustedes estarían pudiendo calcular, como ya lo hemos hecho en la tarea 10 o en el ejemplo que les mandé, este punto de intersección. O sea, este punto tangencial entre la línea de presupuesto y la curva de indiferencia. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede si yo hago que el precio del bien X aumente? Entonces lo que sucede es que la línea de presupuesto, solo ese cambio, la línea de presupuesto va a girar hacia la izquierda y abajo. ¿Ok?
Pero al mismo tiempo va a cambiar la línea de utilidad, porque al cambiar el precio, pues hombre, cambia la línea de la curva de indiferencia, a la cual va a ser tangencial esta nueva línea de presupuesto. Y entonces vamos a tener dos combinaciones de X a un precio y la combinación de X otra vez cuando el precio aumentó. O bien, hacemos que el precio aumente, el precio del bien X disminuya, y entonces la línea de presupuesto va a mantener el interseco y va a girar hacia la derecha y arriba. Y entonces va a tocar otra línea de indiferencia, siempre de la misma curva de utilidad que les he dado. Entonces van a tener 3 puntos, que es lo que marcan los puntos de la curva de demanda. Es bien fácil encontrarlo, pero es trabajosa porque lleva un montón de cálculos para determinar estos puntos de tangencia, ¿verdad? Donde la curva de la línea de presupuesto toca cada curva de indiferencia. Pero podría ser, si se lo voy a dejar como, tal vez pienso diseñar un ejercicio para que podamos hacer la deducción de la curva de demanda. Esto se puede perfectamente hacer, ¿ya? Pero voy a meditarlo para no cargarlo mucho, porque sé que están trabajando también en la secuencia didáctica 3 y no me gustaría cargarlo demasiado, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar hasta ahí y si no hay preguntas, pues les agradezco mucho su atención, compañeros. ¿Estamos? Bueno, nos vemos. Buenas noches. Bueno, pues, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.